La bancada de senadoras y senadores electos por el Frente Amplio se reunió este lunes en la Huella de Sereñi con la vicepresidenta electa Carolina Cose, el futuro secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y la presidencia de la fuerza política liderada por Fernando Pereira para delinear el año parlamentario, al menos en la Cámara Alta. ¿Qué se puede sacar en limpio de este encuentro? Para saberlo recibimos en Nada que Perder al senador y futuro coordinador de bancada, Daniel Cayani. Daniel, buenos días y gracias por atendernos una vez más. Hola Sofía, hola Enzo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, por aquí con el calor de verano, pero bien. El calor de verano y con los goles de Nacional ayer. Sí, mirá cómo empezamos, mirá cómo empezamos. Daniel, siempre bueno. Te sacamos del fútbol porque ayer no fue solo una jornada de fútbol, sino que antes estuvieron justamente con este encuentro, con las figuras que mencionábamos. ¿Cuál es el balance que haces de esta reunión? Bueno, creo que es una reunión muy importante, es la primera del año de los senadores y senadoras electos para el periodo que viene. Se inicia un nuevo tiempo político en Uruguay que sin duda fue resuelto por la ciudadanía en las últimas elecciones nacionales en noviembre y en octubre. El 15 de febrero asumen los senadores y diputados electos. Hay una nueva mayoría parlamentaria. También es el tiempo de transcurrido sin interrupción institucional de mayor cantidad de años de democracia en nuestro país. Creo que tenemos vida independiente. Eso creo que también es importante, que son 40 años de democracia, una democracia que sin duda tiene algunos machucones, pero bueno, viendo el contexto regional e internacional, sin duda hay que fortalecerla y profundizarla, y también tiene que ser motivo de consideración y festejo, y al mismo tiempo también creo que se inicia un nuevo tiempo político, donde en realidad hay un conjunto de demandas económicas y sociales que han sido postergadas en estos últimos tiempos, y que bueno, que la ciudadanía genera una expectativa en que un nuevo equipo de gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, también pueda también completar parte de eso. La reunión de ayer fue una reunión de organización del trabajo parlamentario. Es raro que un 20 de enero haya reuniones de ese estilo, pero bueno, también este es un año especial para nosotros. La idea nuestra, lo que fijamos entre las cosas, son las organización del trabajo de la bancada, quiénes van a coordinar la bancada en estos años, también cómo se va a organizar el trabajo en materia de las diferentes comisiones, pero además también al mismo tiempo fijamos una reunión con los compañeros y compañeras diputados para el 3 de febrero, una reunión bicameral para seguir trabajando en conjunto, y además también fijamos no solamente algunas punterías que son muy importantes, entre ellas hay dos temas que son estructurantes en el periodo legislativo de este año. Por un lado, en mayo se va a terminar, junio se va a terminar como de conocer lo que se conoce como la rendición de cuentas del periodo de gobierno que culmina ahora el 28 de febrero, es decir, el estado de situación del país, el punto cero de partida de cómo están las finanzas públicas, pero también cómo está la institucionalidad de nuestro país, cómo están las perspectivas de crecimiento económico, el endeudamiento del Uruguay, el déficit fiscal, las perspectivas también de evolución económica, y también las deudas sociales que existen en nuestro país, y eso también es muy importante porque también implica nada más nada menos saber si empezamos con -10, no como en la conga, sino como en otras actividades con un rezago importante, o tenemos un oxígeno para poder concretar algunas cuestiones. Y al mismo tiempo también otro de los temas fundantes es el tema de la aprobación de la ley de presupuesto quinquenal, que nada más ni nada menos significa vehiculizar en materia económica y financiera las principales propuestas que se comprometieron con la ciudadanía en el programa de gobierno, y las propuestas también del candidato, que llaman Borsi, hoy presidente electo, y la fuerza política, que tienen que ver con los temas que hacen de la atención a la infancia, los temas de atención a la salud y los niveles de asistencia y las mejoras en ese sentido, los tiempos, que tienen que ver con los temas educativos y los rezagos y la desapilación de muchos gurises que hoy están por fuera del sistema educativo y que han sido expulsados, que tienen que ver con cómo reconstruimos el trabajo, el salario, las jubilaciones mínimas y las pensiones, es decir, cómo reconstruimos el Uruguay, cómo atendemos las cuestiones más urgentes, ¿no?, que sin duda son problemas que no pueden esperar, y al mismo tiempo cómo empezamos a poner en una perspectiva de más corto y mediano plazo en el quinquenio algunos elementos que hacen al crecimiento económico,
al fomento de la producción nacional. Sí, también aspectos que hacen también al fomento de la producción nacional y cómo se pueden generar mejores niveles de competitividad y bueno, mejorar algunas, sin duda, situaciones a nivel sectorial que se están viendo bastante complicadas en materia laboral, pero también en materia industrial, como el caso de la industria láctea. Aspectos también que hacen a la inserción internacional en los cambios en el trabajo. Es decir, los temas más estructurales también hay que ponerlos en esa perspectiva y cómo fortalecemos un Estado que se ha visto debilitado en sus funciones primordiales, pero también en funciones que son muy importantes, que tienen que ver con la presencia en el ámbito de la producción nacional, en el ámbito de la producción agropecuaria, que sin duda eso tiene un impacto mucho más regresivo y mucho más complejo en los sectores de actividad y en aquellos niveles de actividad que tienen menos espalda y que se han visto altamente, por lo menos, comprometidos. Y bueno, y también al mismo tiempo creo que también se abre un nuevo tiempo para poder pensar desde el Parlamento Nacional el trabajo con las oposiciones que existen en nuestro país. Bueno, justamente, diferentes sí. partidos políticos y bueno, y cómo se integran los mismos al trabajo del Poder Ejecutivo en los servicios centralizados, en las empresas públicas, pero también en algunas decisiones que tiene que tomar el Parlamento en algunas áreas, ¿no? ¿Qué expectativa tienen con respecto a las negociaciones que se van a dar con la oposición, el Partido Nacional, el Partido Colorado y también Cabildo Abierto por las direcciones de los entes donde se espera que participe la oposición? ¿Se prevé tomar como ejemplo las direcciones que este gobierno les dio al Frente Amplio, por ejemplo? Bueno, ayer Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia designado, nos decía que parte de la propuesta que va a hacer el Poder Ejecutivo tiene que ver con eso. Seguramente una base sea la propuesta por el actual gobierno a la oposición. Y bueno, creo que sin duda se abre un tiempo interesante para poder conversar este y estos temas. Nosotros vamos a convocar, hablamos hoy con la vicepresidenta electa y también con el secretario de Presidencia para el día 17 de febrero una reunión de las bancadas, sobre todo en el Senado de la República, para conversar algunos temas que tienen que ver con esto y otros temas, pero sin duda que tienen que ver con la necesidad de tener puntos de entendimiento en algunos temas. Este año se culmina su mandato también el comisionado parlamentario, y tiene que haber un proceso de elección de una nueva responsabilidad. También al mismo tiempo es necesario que el sistema político dé una señal importante en materia de ponerse de acuerdo en poder formalizar y jerarquizar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y elegir que alguien que se encargue de esa tarea no sea subrogante del subrogante, sino que le haya designado por los partidos políticos y que tenga un respaldo importante. El Frente Amplio también ya ha pensado en algunos nombres para el comisionado penitenciario y también para suceder a Mónica Ferrero en la Fiscalía de Corte. No, todavía no tenemos, por lo menos en el radar de la bancada, nombres, y los que estamos definiendo son como criterios y un cronograma de trabajo, porque eso también nos ordena en términos de los esfuerzos que tenemos que hacer, y también nos ordena también en la visión más macro que siempre hay que tener para ir dosificando esfuerzos. Y también el otro tema que sin duda nosotros definimos es como una metodología de trabajo, y el Frente Amplio tiene mayoría en la Cámara de Senadores y tiene una mayoría muy importante en la Cámara de Diputados. Los compromisos que nosotros hacemos con la ciudadanía son muy importantes y bueno, y más que hablar de proyectos para impulsar el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, lo que a nosotros nos interesa es tener una metodología de trabajo, y vamos a fijar un trabajo con los ministros designados para poder ver de común acuerdo qué es lo que ellos tienen en el radar como prioridades para el primer año de gobierno, qué es lo que necesita iniciativa parlamentaria o iniciativa legislativa, quiénes, si el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo lo vamos a impulsar, y bueno, sobre todo tratar de coordinar y articular y tratar de ser más eficientes en el equipo de trabajo. Este es un gobierno que es un equipo entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la fuerza política, y bueno, la priorización de todos estos temas sin duda tiene que tener el timing necesario para primero ser ordenados, generar expectativas adecuadas en la ciudadanía y sobre todo tener resultados concretos, y bueno, también tener una cadencia necesaria para no hacer todo de golpe, sino ir también graduando algunas cosas que sin duda también son necesarias en la actividad gubernamental. Daniel, hablábamos recién de cómo se van a repartir los cargos con la oposición, y tanto tú recién como otros dirigentes del Frente Amplio vienen planteando eso de que podría ser una base de donde partir, cómo se repartieron durante este periodo,
pero también es cierto que, bueno, Alejandro Sánchez, por ejemplo, ¿no?, el futuro secretario de Presidencia, decía la semana pasada que es muy importante que exista la función de contralor, pero también de dar propuestas por parte de la oposición, y en ese sentido, durante este periodo, por ejemplo, en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, en la CARU, no hubo presencia de la oposición. ¿Eso se va a revisar? Bueno, puede ser parte de los temas que se puedan poner arriba de la mesa. Sin duda creo que son temas que hay que mejorar, no solamente en términos de participación, sino también en términos de los controles que los organismos binacionales tienen, y también algunas inhibiciones que en algún momento hubo un compromiso del Parlamento Nacional de poder avanzar y después eso quedó truncado en la Cámara de Diputados. Pero bueno, son temas que sin duda hacen a la agenda, a la hoja de ruta que me parece que hay que construir, en términos de que son las cosas que tenemos que solucionar de manera urgente, que a veces no son las más importantes, pero son las que necesariamente tienen un plazo menor. ¿Qué temas van a estar en el quinquenio? Porque a veces alguna modificación de integración, por ejemplo, de algunos organismos, se va a dar un cambio en todo el quinquenio, y eso también puede tener una mirada más integral de parte de los actores políticos. Y bueno, también qué temas tienen que ver con cambios normativos, con participación y con cambios normativos del Poder Legislativo. Pero en principio te inclinarías a devolver la participación ahí, por ejemplo. En nuestros gobiernos no hubo ningún drama. Yo creo que hubieron ciertas como diferentes instancias, ¿no? Por un lado una visión más restrictiva. El Frente Amplio pasó casi 20 años con una representación que no contemplaba el caudal electoral que tenía, porque tenía una representación electoral del 85 y hasta el 2005 no hubo cambio en ese sentido. Después, en el 2005-2010 no hubo presencia de la participación de la oposición, porque no hubo acuerdo con la oposición para ver cómo se integraban los mismos organismos. En el 2010, en el 2015 hubo sin duda una participación muy generosa de parte del gobierno con la oposición, que sin duda fue muy positivo, y también en este gobierno hubo una visión más restrictiva. Yo creo que tiene que haber un punto medio, donde en realidad podamos asegurarnos que haya un control y una mirada de la oposición, y al mismo tiempo, si logramos que además de controlar puedan también aportar para mejorar cada una de las instituciones, bienvenido sea, porque me parece que es importante. Ahí sin duda hay algunos elementos que hacen no en el caso de estos organismos que tú mencionabas, pero sí en el caso de los organismos que tienen participación de los actores sociales, que bueno, si uno suma además la participación de los actores sociales y de la oposición, también puede ser que el gobierno quede en minoría, y creo que ahí también tiene que haber un equilibrio, y creo que sin duda donde existe participación de los organismos sociales, yo creo que no es necesario que participe tanto la oposición, pero bueno, eso también es parte de lo que seguramente se va a debatir, y que vamos a ponernos también en consideración, y que vamos a seguramente llegar a un resultado beneficioso. ¿A qué organismos te referís en este caso? Bueno, en el caso de la educación, ¿no? Es decir, creo que ahí hay sin duda participación del caso de la ANEP, de algunos organismos, pero bueno, hay que verlo bien. Yo creo que en el INED, por ejemplo, también. En el INED, pero en el INED hay participación de la oposición y no hay participación de los actores sociales, ¿no? Sí, ahí es diferente, pero bueno, yo creo que hay que ver, hay que ir analizando. Lo que sí es importante es que bueno, hay que tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible, porque además esto después necesita una venia parlamentaria que tiene una mayoría calificada de 3/5, y en caso de que no se logre los 3/5, en 60 días con mayoría absoluta se podría resolver, pero eso podría atrasar también todo el proceso de asunción de las nuevas autoridades, y por tanto también del trabajo que se tiene que realizar en esos organismos, que sin duda son muy importantes. Entonces, todo lo que podamos ir contribuyendo a poder ir mejorando esto, y que sin duda haya por lo menos acuerdos en algunos ámbitos, sin duda es importante. Y bueno, también creo que ahí hay una mirada que el gobierno le compete ser mano en este sentido, y bueno, creo que lo del 17 de convocar a las bancadas y para empezar a conversar esto, me parece que también es importante. Uh-huh. Señalaron también que se enfocarán en lo que refiere a la transparencia en el ingreso de la función pública a las intendencias. Recordemos que el año pasado el ex senador
Adrián Peña, intentó avanzar en un proyecto en este sentido, no tuvo el apoyo del Partido Nacional, tampoco de parte del Partido Colorado. El Frente Amplio sí estaba dispuesto a acompañar esta iniciativa. ¿Cómo esperan que se dé esa discusión teniendo en cuenta todo esto, que no tuvo éxito el año pasado cuando se intentó avanzar y el Partido Nacional y parte del Partido Colorado no dio sus votos? Bueno, esperemos que en la medida que también hay una mayoría diferente, también se pueda lograr la mayoría especial. Es un sinsentido de que en un nivel del Estado como el Gobierno Nacional esté establecido como criterio de ingreso el concurso de oposición y méritos, y que en el segundo y tercer nivel de gobierno, los gobiernos departamentales y municipales, eso más que la regla sea la excepción. Además, teniendo en cuenta que cada vez los gobiernos departamentales reciben más recursos de los gobiernos nacionales para implementar políticas que se concertan en términos generales. Hay más de 500 millones de dólares que el Gobierno Nacional transfiere de manera directa y otros millones más que se transfieren de manera indirecta a los gobiernos departamentales, y una forma de mejorar el gasto público, entre otras cosas, ser también más eficientes en cómo se terminan también completando y diseñando las planillas de trabajo de las propias instituciones, y además cómo se hace para que entren los mejores y no los que son amigos de los políticos, y bueno, y que eso no termine siendo un coto de casa de algunas listas en algunos lugares, que ya hemos visto también sus resultados, como en el caso de algunas intendencias, como en el caso de Artigas. Y bueno, creo que es un sinsentido de que en un lugar sea la regla y en otro sea la excepción. Me parece que hay que tener un criterio único, y bueno, después seguramente hay excepcionalidades que habrá que tener. Creo que es importante que se discuta esto y que haya también una expresión política de que esto no es un vale todo, y bueno, y que se siga avanzando en la medida de lo posible. A veces lo perfecto es amigo de lo posible, y bueno, hay que ver también a ver cómo se puede ir mejorando y ir llegando en aproximaciones sucesivas, pero bueno, creo que también es una de las líneas, creo que es una necesidad, creo que además uno va a cualquier parte del país, es un secreto a voces, un problema que te plantea la ciudadanía en general, y creo que también hay que ver cómo se puede abordar. También estuvo sobre la mesa la idea de descentralizar algunos organismos que hoy están centralizados en el Poder Ejecutivo. Uno pensaría en la Junta de Transparencia y Ética Pública, por ejemplo, ¿no?, que está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Se busca que pase algo similar a lo que pasó con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que sea el Parlamento quien esté sobre la JUTEP, por ejemplo? No, creo que en el caso de la Justicia es un organismo descentralizado. Lo que sí hay algunos organismos, por el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es una dirección dentro del Ministerio del Interior, que ahí sí la idea es que pueda en algún momento ser un organismo descentralizado, tenga una integración diferente, plural, porque en realidad los organismos centralizados no tienen un mando único, salvo la Fiscalía, y bueno, y además también pueda tener autonomía en algunas cosas. Ese y otros temas, ¿no? También el servicio de defensoría pública, es decir, hay elementos que sin duda hay que ir avanzando, hay temas que son presupuestales, hay temas que son también normativos, pero bueno, también creo que eso es parte también del debate que las diferentes fuerzas políticas también tienen que ir dando, para ver cómo también qué cadencia le vamos dando a estos temas y qué prioridad, porque me parece que también sin duda el tema de la seguridad tiene que ver en cómo realmente rehabilitamos a las personas. Hoy las personas en Uruguay que son penadas y que van a la cárcel no son rehabilitadas, sino que están guardadas, en el peor de los casos, una cantidad de años importante, y además no tienen posibilidades de mejora, porque lo que se vive en el sistema penitenciario es un calvario, y hoy la verdad que es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Tenemos la mayor cantidad de personas privadas de libertad, según por la población más grande del continente, sin duda, y del mundo andamos ahí en los primeros 10 países, y los problemas de violencia y de delitos en nuestro país no se han mejorado, sino que se han agudizado, y bueno, nadie tiene la varita mágica para decir que eso se va solucionando de un día para otro, pero bueno, creo que también hay que ver cómo se empieza a mejorar, y que la lógica policial intervenga más en la represivo y no tanto en la recuperación, que sin duda ha sido altamente un fracaso en el sentido de todas las lógicas, porque más de un 70% de las personas privadas de libertad que pasan por los servicios penitenciarios terminan delinquiendo. Entonces, sin duda, creo que hay hasta un gasto regresivo muy importante. Es un gasto muy importante que se hace, bastante más importante de lo que el ciudadanía piensa, y que sin duda creo que lamentablemente no ha tenido resultados. Y bueno, eso también es una política
de mediano y largo plazo, requiere un esfuerzo también importante y requiere también que haya una continuidad institucional entre los diferentes gobiernos, más allá del signo político, para también no ir yendo y volviendo cada vez que cambia el gobierno. Y creo que también eso es un elemento para poder considerar en los acuerdos con las bancadas, ¿no? Daniel, para cerrar, preguntarte algo. Adelantaba ayer la futura vicepresidenta Carolina Cose. ¿Cómo se piensa trabajar con el tema de la ley de urgente consideración? Bueno, a ver, la ley de urgente consideración es una ley que está vigente, que sufrió un proceso de juntada de firmas para iniciativa popular para su derogación parcial, que contó con las mayorías pertinentes para mantenerla firme, pero sin duda hay hoy una mayoría también diferente en materia legislativa, y también hay un gobierno que entiende que podría entender que algunas de las iniciativas que se aprobaron, que hoy no tienen sentido que estén funcionando, entre otras cosas, por ejemplo, la participación de los docentes en los organismos descentralizados de la educación, ¿no? Que fue parte también de la modificación que se hizo en el medio de urgente consideración. Creo que aquí hay que poner este tema en la metodología que estábamos hablando al principio de la entrevista, de trabajar con los ministros y las autoridades correspondientes de cada una de las carteras y de los organismos, a los efectos dividiendo y puliendo que requiere un esfuerzo normativo y cómo se va a ir procesando esto, si va a ser por ley de presupuesto, si va a ser por una ley específica, si va a tener iniciativa parlamentaria, si tiene iniciativa del Poder Ejecutivo, y bueno, y viendo también cómo organizamos también el trabajo, porque en realidad los legisladores, si bien somos bastantes, a veces también vamos a tener fechas que van a ser importantes. El trabajo en el Parlamento, cuando ingresa el presupuesto quinquenal, también termina obturando el trabajo de las otras comisiones, entonces también ahí hay plazos que hay que poner arriba de la mesa, y bueno, seguramente eso va a ser parte de la conversación y del trabajo que va a tener la bancada con los ministros para ver qué se termina también resolviendo con respecto a esas modificaciones. Y bueno, creo que eso también es parte de las necesidades que hoy también se expresan por parte de algunos actores políticos. Cortita, Daniel, porque estamos sin tiempo, pero ayer finalmente asumió nuevamente Donald Trump al frente de Estados Unidos. ¿Qué reflexión te merece en principio? Y bueno, ¿qué relación se espera también que tenga el futuro gobierno con la administración Trump? Bueno, se abre un tiempo nuevo también en Estados Unidos, una cosa bastante rara que un presidente que fue condenado por la justicia de su país haya asumido por segunda vez un mandato. Al mismo tiempo que asumió, indultó a los que habían promovido por lo menos un golpe de Estado en el Capitolio cuando él no reconoció las elecciones en el proceso electoral anterior. Pero bueno, son tiempos también diferentes. Cualquier cosa que suceda en Estados Unidos tiene una repercusión en Uruguay, en el mundo en general, en Uruguay en particular, porque además hay dos elementos que sin duda influyen mucho en la economía uruguaya, que tienen que ver: uno es el precio del barril de petróleo, otro es la tasa de referencia monetaria, es decir, el valor del dólar. Cualquiera de esas dos cosas tienen incidencia del gobierno de Estados Unidos y ya ha tenido variaciones importantes, pero además Estados Unidos tiene una posición hegemónica importante en el mundo. Sin duda creo que la prioridad de Estados Unidos no va a estar en la región, sino más bien en su zona circundante, en México, en Canadá, también algunos aspectos que hacen a los conflictos en Medio Oriente y en Europa, y bueno, el conflicto que tiene comercial con China, y sin duda se habla un tiempo de más proteccionismo, quizás alianzas más desde el punto de vista ideológicas que desde el punto de vista de visiones comerciales, y bueno, creo que ¿puede haber un problema ahí con el futuro gobierno? Va a tener algún impacto en la región. Esperemos que la región pase desapercibida por el nuevo presidente de Estados Unidos y que permita a los latinoamericanos de repente organizarnos un poco mejor para incidir en los destinos de nuestra población, que no ha sido fácil en estos últimos años. Daniel Galleani, senador del Frente Amplio, muchas gracias por estar hoy en Nada que Perder. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, en el próximo clásico pasamos por ahí a hacer. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego.